El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 3. Defensa del Claro de la Eternidad, parte 2. Por su parte, las hijas de Arariel estaban desconcertadas de que su enemigo abrazara una táctica tan autodestructiva, pero esto no les impidió aprovechar la extraña oportunidad. Mientras el caldero de Celebrón retumbaba hacia el sur, su flanco derecho estaba cada vez más desgarrado por los arcos y las lanzas. Otro ejército podría haberse desbandado y huido, pero la locura por la sangre seguía extendiéndose sobre los seguidores de Celebrón. Sin embargo, a pesar de que la decisión de Celebrón empujaba sus fuerzas más cerca de la destrucción, resultaban igualmente peligrosas para el ejército de Alariel. Los parientes salvajes se habían vuelto aún más salvajes después de la muerte de Coedil, y todo lo que la Reina Eterna podía hacer era contenerlos. Cuando el primero de los cultistas de Celebrón se estrelló contra el flanco oriental de Alariel, quedó claro para la Reina Eterna que tendría que retirarse más cerca del roble eterno o ser abrumada. En otra parte, Malekith solo tenía ojos para la batalla contra los demonios, una batalla que iba bien. Al norte del roble, el suelo estaba cubierto de túmulos de carne pálida y demoníaca. Los elfos también habían perecido, pero la cuenta estaba bien a su favor. Los demonios habían sido asesinados a cientos, y a sus bestias de guerra no les iban mucho mejor. Uno de los guardianes ya estaba muerto, con su extraña piel de seda perforada por más de 100 virotes de ballesta. El otro al fin se abalanzó sobre Malekith, con la magia perfumada goteando de sus dedos largos. Los elfos se quedaron aturdidos mientras el guardián avanzaba, con las armas cayendo a sus costados y los ojos mirando vagamente hacia adelante, hasta que un barrido de la espada del monstruo terminaba con sus vidas. Solo Malekith no se vio afectado por las artimañas de la criatura. Se había enfrentado a Ankari, el más grande de su clase, muchas veces antes. En cada ocasión había salido vencedor y no iba a caer ante un guardián cualquiera. El Rey de la Eternidad inspiró en sus propias magias cuando el demonio se acercó, enviando arremolinados fantasmas de elfos muertos hacía mucho tiempo para perseguir a los pasos de la criatura. Enlentecido por las efigies elementales, el demonio no tuvo oportunidad de evadir el repentino ataque del dragón Serafón. Las garras de la dragona negra golpearon al guardián de los secretos en el pecho, llevándolo al suelo. A pesar de que estaba preso bajo el peso de la dragona, el demonio no cedió. Martilló y rasgó los flancos de Serafón, desgarrando grandes trozos de carne escamada. Serafón rugió de dolor,
pero había conocido heridas mucho peores en su larga vida y luchó en respuesta con más ahínco. Los dientes duros como el hierro arrancaron un enorme trozo de carne del hombro del guardián. Las afiladas garras delanteras abrieron surcos a lo largo de la cara del demonio. Sobre los hombros de Serafón, Malekith deshizo sus fantasmas con un gesto, transmutando sus restos en una nube de dardos afilados que penetraron en la carne del guardián, clavándose profundamente en sus órganos antinaturales. El demonio gritó, dio un último estremecimiento que podría haber sido placer o dolor, y luego se quedó quieto. Serafón dio un rugido de triunfo y luego sumergió su coteante mandíbula para arrancar la garganta de la criatura. A pesar de sus terribles pérdidas, el carnaval del silencio siguió adelante, pero ahora Malekith consideraba que esa parte de la batalla había sido ganada y por fin pudo pensar en su asediada reina. Dejando la parte norte al mando del capitán de Arca Negra, Mezekar, ordenó a la Guardia de la Eternidad marchar hacia el sur. Malekith pretendía seguirlos. Sin embargo, en el momento en que Serafón tomó vuelo, una sombra cayó de los árboles, con una daga curvada volando hacia la espalda del Rey de la Eternidad. En otro momento, o en otro lugar, Shadowblade podría haber tenido éxito. Sin embargo, Malekith había esperado el intento de asesinato desde el momento en que el culto de Gelebron había sido prohibido. La presencia de la reina sangrienta en el campo de batalla lo había convertido en una total certeza. A lo largo de la batalla, incluso durante el choque con el guardián de los secretos, el Rey de la Eternidad había mantenido una parte de su mente fija en las sombras a su alrededor. El Malekith de la antigüedad tal vez podría haber sido tomado por sorpresa por una hoja en la oscuridad, pero no este Malekith. El Malekith que había tomado el viento de la magia de la sombra. Había poco que se moviera en la oscuridad que él no pudiera sentir, y así fue consciente del acercamiento del asesino casi en el momento en que comenzó. Incluso entonces, Shadowblade era como un borrón. Malekith se retorció a un lado en la silla de montar, pero no pudo evadir la hoja enteramente. Las chispas volaron mientras rasgaba profundamente en la armadura de medianoche. La sangre latía a través de la herida. Había veneno en la hoja. Malekith sintió su picadura al mismo tiempo. Sin embargo, el Rey de la Eternidad había tomado precauciones desde el último intento de Shadowblade contra su vida, ingiriendo cantidades minuciosas de las toxinas que él sabía que el asesino prefería para construir una especie de resistencia. Esta precaución no hizo nada para entumecer el dolor abrasador del veneno, pero Malekith estaba bien acostumbrado a la agonía y no le ralentizaba en absoluto. El siguiente golpe de Shadowblade se produjo una fracción de segundo después del primero, un corte relámpago destinado a cortar la armadura en la garganta de Malekith. Pero el Rey de la Eternidad se agachó bajo el golpe y salió de su silla de montar. Encontrando sin esfuerzo un punto de apoyo en la espalda de Serafón, se volvió hacia su asaltante con la espada en la mano. Así lucharon el asesino y el rey su batalla, no en tierra firme,
sino en la espalda de una dragona negra a toda velocidad por el cielo. El viento azotó a los duelistas, amenazando con arrancarlos de los cielos en cualquier momento, pero aún así peleaban. Estaban uniformemente igualados, con las espadas borrosas con cada parada y golpe. Shadowblade tenía la ventaja de la velocidad, pero Malekith tenía el mayor alcance. Ninguno de ellos podía asestar un golpe firme. Una docena de veces Malekith golpeó con su espada, solo para que silbara a través del aire vacío cuando Shadowblade retrocedió y ya no estaba. Pero igual de a menudo el asesino tenía que convertir su propio golpe en una parada desesperada, no fuese que el Rey de la Eternidad le cortara la cabeza de sus hombros. Seraphon pasó por debajo de una de las enormes ramas del roble eterno, y los tres se hundieron en las sombras. El asesino vio a Malekith girarse, con su guardia baja de repente. Shadowblade dio un gruñido de alegría y saltó hacia adelante, con la daga apuntando hacia la garganta del Rey de la Eternidad. Falló. Malekith se había ido sin dejar rastro y la hoja golpeaba a través del aire vacío. El asesino entró en una rara confusión y luego dio un breve grito cuando Malekith emergió de las sombras detrás de él y penetró profundamente en sus costillas. Mientras Seraphon emergía a la luz una vez más, Shadowblade se deslizó de lado a través de la espalda de la dragona, la daga cayendo de unas manos que no respondían. Malekith miró brevemente a su aspirante a asesino y luego golpeó con un pie blindado para quitarlo de su camino. Incapaz de agarrarse, Shadowblade cayó de la espalda de Seraphon y desapareció en la batalla de abajo. Las crueles doncellas de Drycha habían causado una terrible ruina a las fuerzas de Alarielle. El brezo de la aflicción había empuñado a sus hermanas como garras, rastrillando ferozmente las arboledas que todavía eran leales a la Reina Eterna. Los cuerpos rotos de las dríades cubrían la aproximación a la Guardia Eterna, y sólo la infatigable presencia de Durthu había evitado que los elfos se sintieran abrumados. Malekith vio todo esto mientras retomaba su silla de montar, e instó a Seraphon, a donde Drycha siseaba órdenes a los otros parientes salvajes. La boca de la dragona se abrió de par en par cuando descendió, y una espuma asfixiante barrió a las dríades. No podía ahogar a los espíritus del bosque, porque no respiraban como lo hacían los mortales. Sin embargo, sus humos gruesos y tóxicos se comían los cuerpos de las dríades, envenenando la savia dentro de sus venas. Docenas murieron en agonía, comidas tanto por fuera como por dentro por el negro aliento de Seraphon. Las que sobrevivieron se dispersaron un latido de corazón más tarde, cuando Seraphon se estrelló como un rayo, haciendo crujir a las delicadas dríades como ramitas. Drycha vio a sus hermanas perecer y se lanzó hacia Malekith. Cuando el brezo de la aflicción se acercaba, alcanzó las magias del bosque dando nueva vida a los caídos. Brotes verdes brotaron de cuerpos machacados y negros de hollín.
Las estaciones del crecimiento pasaron en un parpadeo, mientras los brotes crecían a enredaderas que se enrollaban e inmovilizaban los miembros de Serafón. La dragona se liberó, pero más zarcillos se lanzaron para atraparla, y deslizándose más lejos para agarrar a Malekith. El Rey de la Eternidad cortó a la izquierda y a la derecha, cortando los zarcillos con cada golpe, pero más llegaban a contenerlo. Debajo de él, Serafón fue arrastrada por el suelo, mientras las raíces brotaban del suelo del claro para ayudar a las enredaderas. Todavía cortando, Malekith trató de contrarrestar las magias de Drycha. Sin embargo, el veneno de Shadowblade estaba empezando a entumecer sus sentidos. Esto, tomado junto con el hecho de que la completa furia desatada del brezo de la aflicción estaba detrás de cada cántico de su hechizo, significó que Malekith no podría encontrar ninguna grieta para explotar en ella. Un momento después, Drycha estaba sobre él, cortando y apuñalando al enredado Rey de la Eternidad. Con Malekith ocupado por la furia de Drycha y Alarielle retrocediendo ante Gelebron, Be'lakor finalmente se unió a la batalla. Caminando entre las sombras en el límite del claro, se abalanzó sobre la batalla, regocijándose por el terror que su apariencia inculcaba. Algunos elfos reaccionaron más rápido que otros, enviando flechas y virotes volando a través del cielo hacia el primer maldito. Sin embargo, Be'lakor era una criatura de la sombra, con su forma incierta incluso bajo el sol del mediodía. Solamente una sola flecha con suerte consiguió impactarle, y esta Be'lakor cortó sin retardar su avance. Cuando el demonio aterrizó ante el roble, los guardabosques se arrojaron sobre él con sus agujas brillando. Be'lakor los dejó dando espasmos en un montón con un solo barrido de su espada de sombra y se apresuró a reclamar su premio. Para Be'lakor fue un momento de triunfo. Podía sentir el poder del roble eterno palpitando ante él. Podía ver cómo podía ser retorcido y deshecho. Por fin, los dioses oscuros tenían que prestarle atención una vez más. Incluso si no lo hicieran, el plan de Archaon el pretendiente sería vencido con su momento de gloria usurpado. Con un sibilante cacareo de victoria, el primer maldito hundió sus garras profundamente en la venerable carne del árbol. Minúsculas telarañas de oscuridad se extendieron por las heridas, abriéndose camino más profundamente como gusanos en el roble eterno. De inmediato, el tejido gritó y el mundo se estremeció en respuesta. El cielo se oscureció y el suelo retumbó de dolor. En todo el claro de la eternidad, la fuerza de los espíritus del bosque se desvaneció, y aquellos que no estaban locos por el desequilibrio del tejido sintieron que la locura se apoderaba de sus mentes. Drycha apartó su atención de su duelo y vio a Be'lakor agarrándose como una sanguijuela al roble eterno. Por fin, la amargura de milenios dio paso a la comprensión de cómo había sido manipulada. Olvidando a Malekith, el brezo de la aflicción se lanzó hacia el roble eterno con la jaula de enredaderas y raíces que sostenían al rey,
colapsándose mientras su concentración se situaba en otra parte. No dio 2 pasos antes de que la espada del Rey de la Eternidad tomara su cabeza. Mientras Serafón se desgarraba de las restantes enredaderas y tomaba vuelo hacia Belacor, Malekith resopló. La intención de Drycha había sido bastante clara, pero no tenía ningún deseo de abrazar a un aliado tan poco fiable, ni siquiera en una hora tan oscura. La risa de Belacor se hizo más fuerte mientras el tejido temblaba. Ya podía sentir la mirada de los dioses oscuros atraídos hacia él, atraídos por la corrupción que había hecho. Con hambre se hundió más profundamente, extendiendo más y más rápido su sombría sombra, demasiado rápido, porque si el primer maldito hubiera hecho su trabajo con más cautela, tal vez no hubiera sido pillado desprevenido por lo que sucedió después. De repente, una luz brillante brilló a través de la carne del roble eterno, una luz tan poderosa que la sombra de Belacor se marchitó ante ella. De inmediato, el tejido luchó para reequilibrarse. Los temblores se desvanecieron y los cielos comenzaron a despejarse. Con un grito, Belacor arrancó sus garras de la corteza, pero la luz no se desvaneció. Más bien, se hizo más brillante. El vapor se alzó de la piel del primer maldito cuando la luz cayó sobre él, con diminutos fuegos ardiendo a través de su carne profana. Mientras el demonio se alejaba, el tronco del roble eterno se desplegó como una flor. A través de los ojos entrecerrados, Belacor vio a un caballero con yelmo enmarcado contra la luz cegadora. Por un momento se miraron el uno al otro, la silueta y el demonio de las sombras. Entonces, una espada de fuego ondulante se encendió contra la luz. Hubo un trueno de cascos y el príncipe Tyrion cargó de cabeza hacia Belacor. Muchos ojos se volvieron para presenciar lo que ocurrió en el roble eterno, pero pocos sabían exactamente lo que veían. Las restantes diablillas sintieron, en lugar de ver, la luz limpiadora que había llegado al campo de batalla, y sintieron un miedo desconocido. De inmediato se volvieron y huyeron, dejando a Belacor solo. La mayoría de los demás vieron un resplandor de luz surgiendo hacia la forma en retirada de Belacor. Donde pasaba, la locura huía de las mentes de los espíritus y los elfos del bosque, de los parientes salvajes y de los cultistas igualmente. Los primeros huyeron hacia el bosque, con los pensamientos vueltos hacia la catástrofe que casi habían desatado. Los cultistas cayeron de rodillas, pidiendo perdón a los que habían luchado. Por desgracia, el arrepentimiento era una pobre moneda ese día, y la mayoría murió de todos modos. Solo Celeborn no sentía remordimientos. Sin embargo, al ver solo derrota en los momentos que siguieron, abandonó su trono, huyendo del sagrado claro con un voto de venganza sobre sus labios. Belacor habría huido en ese momento y lugar si no hubiera escuchado la risa de los dioses en su mente. Su burla
y la ira que despertaba dentro de él lo empujó a ponerse de pie contra Tyrion. La magia de las sombras fluía de los dedos del primer maldito, convocando cuchillas para desgarrar la carne de su oponente e ilusiones para asaltar su mente. Era un asalto temible que habría hecho tambalearse al Tyrion de antaño, pero el dragón de Kotyke era mucho más de lo que había sido alguna vez. Antes de morir, Tyrion había sido consumido por la maldición de su línea de sangre. Ahora, a través de las magias latentes de los huesos divinos de Ariel y la magia del corazón de Abelorn, había renacido, había sido reunido con su vieja espada y su fiel corcel Malhandir. La llama de Ulrich que Teclis había robado de Middenheim dio fuerza a Tyrion. El viento de la luz, cuyo poder Teclis había cultivado hasta ese momento, lo había transformado en algo más que un mero guerrero. Tyrion era ahora el encarnado de la luz, y su propio ser era un anatema para los siervos de los dioses oscuros. Colmillo Solar resplandeció, desgarrando los encantamientos de Be'lakor y profundamente la carne del primer maldito. Be'lakor paró el segundo golpe con su espada de sombras, pero sabía que la batalla se había perdido. Sus aliados estaban derrotados o asesinados, y podía sentir su piel ardiendo simplemente por la presencia de Tyrion. Escupiendo una maldición que se debía tanto a la humillación como al dolor, el primer maldito huyó a las sombras, tratando de ignorar la risa de los dioses mientras resonaban en su mente. Se había ganado la batalla, pero pocos la consideraban como tal. Los defensores habían sufrido mucho. Casi la mitad de los que habían tomado las armas junto a Malekith y a Ariel habían caído. Más habrían perecido si la Reina Eterna no hubiera caminado entre los heridos más tarde durante largas horas, dando su propio poder de vida para restaurar a otros. Pocos de los supervivientes sintieron satisfacción por la matanza que habían forjado. Salvo los miles de demonios, todos los muertos habían sido parientes, hijos e hijas de Aenarion, o los hijos del Gran Bosque. Que cayeran en la locura era la mayor tragedia, porque su fuerza sería echada mucho de menos en los días venideros. El príncipe Imrik llevó refuerzos al claro de la eternidad poco después de que Be'lakor hubiera huido. Malekith los hubiera llevado en busca de los demonios supervivientes con mucho gusto. Sin embargo, estaba entre aquellos que necesitaban el toque de la Reina Eterna. Incluso la voluntad no podría mantener a raya los efectos del veneno de Shadowblade para siempre. Así que Imrik hostigó a las diablillas hasta devolverlas a la grieta que habían utilizado para alcanzar el claro de la eternidad. El príncipe luchó como un poseído, furioso consigo mismo por no haber retenido en otro lugar mientras que sus monarcas se encontraban al filo de la derrota. Aquellos que lucharon al lado de Imrik contarían después cómo la ira del príncipe solo se había intensificado cuando vio la retorcida puerta de carne que una vez había sido la profetisa Nayeth.
Los demonios fueron conducidos a una última batalla furiosa en medio del claro que una vez había sido el hogar de la profetisa, y los restos de Nayez fueron quemados con honores entre las cenizas de los árboles. Había, sin embargo, un motivo para la alegría entre la pena. El tejido se había estabilizado tras la derrota de Belacor. No estaba recuperado totalmente, ni siquiera casi, pero el punto de inflexión estaba ahora más lejos de lo que lo había estado durante muchos días. El roble eterno también se recuperó algo de las garras de Belacor. La luz del renacimiento de Tirion había hecho mucho por purgar la corrupción del árbol, y los tejedores de hechizos trabajaron mucho después para curar lo que quedaba. Como era normal, en aquellos días oscuros no podían deshacer completamente lo que se había hecho, y este pequeño fracaso les hacía olvidar todo el bien que habían logrado. Mientras la noche caía, Tirion se mantuvo apartado de los otros elfos y se sentó solo en un claro al norte del claro de la eternidad. Su luz se había apagado una vez que la batalla había terminado, con su poder reintroducido en su alma hasta que fuera necesario de nuevo. El regreso de Tirion no había sido correspondido con ningún júbilo, ninguna bienvenida para un héroe perdido hacía mucho tiempo. Las heridas que había causado como avatar de Kain eran demasiado profundas para eso. En verdad, Tirion podía poco recordar las semanas previas a su muerte. Cada recuerdo estaba nublado en sangre y sombras, en rabia, en violencia y en odio, dejando solo recuerdos vagos y terribles. Tirion sabía que había figuras encapuchadas en el borde del claro. Podía ver el destello de las flechas apuntadas a su corazón. En otra ocasión se habría enfurecido por la ofensa de ser tratado así, pero la muerte y la resurrección le habían traído una calma que nunca antes había conocido. No había nada que ganar con enfrentarse con su propia especie. Así que Tirion esperó en silencio mientras su destino se desarrollaba. En cuanto a Belacor, había desaparecido en las sombras del bosque, con su astuta mente ya trabajando para recuperar algo del desastre. El plan de Archaon estaba llegando poco a poco a su clímax, pero aún había tiempo para el primer maldito que sentenciase a aquel arrogante mortal. Relato: Impaciencia. Archaon entró en la sombría cámara por quinta vez en tantos días. Como siempre, se reunió con un aquelarre de cultistas con vestidos de túnicas alrededor del artefacto de disformidad. Estaban murmurando encantamientos que el elegido sabía que eran más teatrales que místicos. Ninguno de ellos había notado la llegada de Archaon. ¿Podemos proceder?, preguntó Archaon con una voz profunda resonando en las paredes pulidas. El hechicero cultista, con su estatus traicionado por su máscara de oro, se apresuró a través de la alfombra de piedras rotas. Al llegar al lado de Archaon, se inclinó obsequiosamente, con la nariz en forma de gancho de su máscara casi raspando el suelo. Se mueve a la vista.
Sin levantar la vista, el hechicero extendió un brazo hacia el centro de la cámara. ¡Mira cómo brilla! Archaón miró directamente al artefacto de disformidad buscando algún cambio. Sus ojos mortales no veían nada fuera de lo común, simplemente un globo negro reluciente colgado entre dos hemisferios dorados. De cuando miró con el ojo de Serián, vio los colores palpitando a través de su superficie y el relámpago extraño tomando tierra a través del metal dorado. ¿Podemos proceder?, preguntó Archaón de nuevo, permitiendo que un indicio de amenaza se deslizara en su tono. El hechicero levantó su cuerpo para mirar a Archaón. Si los dioses oscuros lo permiten. Bajo su yelmo, los labios de Archaón se torcieron en desprecio. El hechicero era un devoto creyente, tan estrecho de miras y ciego como los ulricanos que habían llamado a Middenheim su hogar. Patético. ¡Despiértalo!, ordenó Archaón. Los dioses se impacientan, y yo también. Se enfrentará y se necesitará una ofrenda de almas, le advirtió el hechicero. Entonces hazlo. La excavación está completada, pero los esclavos todavía pueden servir a los dioses. como todos nosotros. El hechicero se levantó, ganándose otro desprecio invisible. Archaón salió a toda prisa de la cámara sin decir nada. El final estaba cerca. Mientras Tyrion esperaba más allá de los límites del claro de la eternidad, lo que quedaba del consejo interno de Malekith se reunía bajo el roble eterno. La guerra se había cobrado su pelaje en el consejo, y tal y como lo había hecho con el bosque, así era. Muchos habían caído en defensa de Azelloren, pero los que quedaban estaban entre sus héroes más poderosos. Malekith, Alarielle y Durthu ya habían estado presentes en el claro de la eternidad. A medida que se aproximaba la medianoche, Imrik, Lileath y Alizanar se unieron a ellos. Malekith también ordenó a Tyrion unirse a la reunión, aunque había menos honor que desconfianza en la invitación. El mago había aparecido poco después de que Be'lakor hubiera huido, para obvio deleite de Alarielle e igual de evidentes sospechas de Malekith. Ambos habían pensado que Teclis se había perdido en la ruina de Ulthuan, pero donde la reina eterna interpretaba su regreso como un presagio de buena fortuna, el rey de la eternidad solo vio la confirmación de que había sido manipulado por el mago. Tan pronto como el consejo se reunió, el rey de la eternidad exigió a Teclis una explicación. Las preocupaciones de Malekith fueron mitigadas solo un poco por la afirmación de Teclis de que Tyrion no haría ningún intento por reclamar el reinado de los elfos, que su hermano solo deseaba luchar para preservar a su pueblo del Ranadandra. El rey de la eternidad confiaba en los motivos de Tyrion aún menos que en Teclis, y consideraba que tales garantías no valían nada. En esto estaba lejos de estar solo. Imrik y Durthu recordaban demasiado bien la guerra contra el avatar de Cain,
contaron pecados que superaron con mucho el bien que Tyrion había hecho ese día. Incluso a Ariel, cuyo amado consorte había sido una vez Tyrion, pudo decir poco en su defensa. Ella le había regalado el corazón de Abelorn por amor, incluso sabiendo que ese mismo amor se consumiría si la magia de la gema era invocada. Los sentimientos que la Reina Eterna una vez poseyó por Tyrion ahora no eran más que polvo, y los recuerdos de sus actos en Ulthuan pesaban en su mente. Teclis aún tenía sus propias dudas sobre el camino que había seguido, pero las enterró profundamente. Explicó que el destino de Tyrion siempre había sido convertirse en el encarnado de la luz. Sin embargo, si ese destino hubiera llegado mientras la maldición de Ainarion estuviera en la sangre de Tyrion, su poder habría estado esclavizado a la voluntad de Cain o incluso a dioses más oscuros. Por lo tanto, fue necesario poner a Tyrion en un camino que le permitiera deshacerse de la maldición. Sin los encarnados, argumentó Teclis, no podría haber ninguna posibilidad de victoria contra el fin de todo, contra el Ranadandra. Aquellos que escucharon a Teclis quedaron horrorizados, salvo dos. Malekith quedó serenamente impresionado de que el mago hubiera promulgado un plan tan despiadado, que Teclis hubiera sacrificado a miles de sus parientes, incluso a su propia sobrina, para cumplir sus objetivos. Era tan audaz como que el mago consiguiera un respeto recién descubierto y totalmente extraño del Rey de la Eternidad, aunque a Teclis no le hubiera gustado saberlo. Lileath tampoco permaneció indiferente ante el relato de Teclis, principalmente porque el plan que había promulgado era suyo. Además, sabía lo que Teclis no. La Ranadandra no podría ser vencido. Los encarnados solo existían para distraer y debilitar a los dioses oscuros para que el refugio pudiera sobrevivir. Todavía podía sentir su presencia más allá del velo del mundo mortal, un reino de magia en el que su hija podría desarrollar su poder divino y un día crear una existencia más allá del alcance del caos. Era un sueño por el que era digno morir, por el que valía la pena sacrificarse, y Lileath se aseguraría que dichos sacrificios se hicieran. Los incontables miles que habían perecido hasta ese punto no eran nada para aquellos que morirían en las desesperadas guerras por venir. Ella no dijo nada de esto, por supuesto, pero habló en voz baja y tranquila acerca de la unidad. Fuese lo que Tyrion hubiera hecho en el pasado, le recordó al consejo, sería tan necesario otra vez como lo había sido hoy. Solo Alizanar se mantuvo en silencio, como era su costumbre. Su presencia en el consejo no era para aconsejar, sino para servir. Solo asistió para observar señales de Malekith volviendo a sus viejas costumbres. El destino de Tyrion no significaba nada para él. Por muy mortal que fuera ahora, la palabra de Lileath aún pesaba incluso con Malekith. Al final, Tyrion fue llevado ante el consejo interno y dobló humildemente su rodilla ante el rey y la reina. Sin embargo, incluso un ciego habría visto la tensión que se respiraba. Para Imrik era bastante obvio. Malekith tenía
temía que más pronto que tarde Alariel y Tyrion conspirarían para robar su corona, mientras que para Alariel las manos de Tyrion estaban indeleblemente manchadas de sangre de demasiados amigos. En la mente de Imrik, lo más notable de todo fue las pocas palabras que hubo entre Tyrion y Teclis. Una vez los más inseparables hermanos, parecía que el príncipe no había perdonado las manipulaciones de su hermano. Por su parte, a Imrik no le importaba mucho. El príncipe dragón había situado hacía mucho tiempo a la defensa o a su pueblo sobre todas las demás preocupaciones. Las sospechas y los sentimientos heridos de sus aliados eran de poca importancia. Ningún festín ni ninguna celebración siguieron a la conclusión del consejo y solo llegó una noche de descanso. No todos lo hicieron. Tyrion y Alariel se alejaron del claro de la eternidad, conversando en susurros hasta que el amanecer iluminó los cielos del este. Nadie se enteró de las palabras que hubo entre ellos esa noche, aunque aquellos que se encontraron con la reina poco después de su despedida señalaron la opresión de sus ojos y la frialdad de su expresión. A la mañana siguiente, Caradrian dirigió una fatigada columna, los supervivientes de Sdari Corrin, al claro de la eternidad. Las espadas se desenvainaron y se lanzaron protestas ante la temeridad del capitán. Permitir a humanos, y peor aún, enanos, en el rincón más santificado de Azelloren era un sacrilegio en extremo. Las dríades se agolparon cerca de los intrusos, alertas ante cualquier traición que justificara un mínimo ataque. Las flechas estaban colocadas, preparadas para volar. Habría bastado poco para que estallase una costosa y calamitosa batalla. Aunque no había dado demasiado discursos, incluso con su juramento asurián desaparecido, Caradrian inculcó con sequedad la necesidad de precaución sobre los refugiados de Aberheim, un sentimiento que el emperador Geld y Hammerson reforzaron rápidamente. Gerold y sus caballeros no necesitaban ninguna advertencia. Azelloren era material de leyendas para los bretonianos, y pocos de ellos terminaban bien para los intrusos. Así que, a pesar de la provocación, las espadas se mantuvieron enfundadas y las hachas al hombro se quedaron quietas mientras Caradrian hablaba de la batalla de Sdari Corrin. En verdad, poco necesitaba decirse. Alariel, Malekith y Tyrion sintieron que ahora Caradrian y Geld comandaban cada uno un poder no distinto a los suyos. Además, podían percibir la persistente esencia del Aesir cubriendo los hombros del emperador. Estos eran 3 de los 4 vientos que habían escapado del alcance de Teclis durante la desintegración del Gran Vórtice. Que sus encarnados hubieran llegado a Azelloren tan poco después del regreso de Tyrion dio credibilidad a la charla de Teclis y Lileath sobre el destino de todos. Por lo que pareció una era, los elfos miraron en silencio a los enanos y los humanos entre ellos. Malekith percibió sucesos que se escapaban a su comprensión, atrapado por un raro momento de indecisión. A una orden de Alariel, las dríades volvieron a escabullirse entre los árboles y los elfos bajaron sus armas. Con una voz fría y clara,
La reina de la eternidad habló de un mundo muy cambiado en poco tiempo, de cómo viejas desconfianzas y enemistades tendrían que ser abandonadas. Ordenó que los intrusos fueran recibidos como invitados y aliados apreciados, y agradeció a Caradhrian por haberles traído al claro de la eternidad. Muchos de los elfos buscaron en Malekith la confirmación de las palabras de la reina de la eternidad. Al principio no vieron ninguna. Entonces el rey de la eternidad, con su estado de ánimo ilegible, asintió con firmeza y afirmó la decisión de su reina. Todos quedaron tan fascinados con esta visión que ninguno vio el breve gesto de entendimiento entre Tyrion y el emperador. Es decir, ninguno salvo el siempre vigilante Alizanar, que se preguntó qué presagiaba. Así fue como se celebró un segundo consejo en el lugar del primero, uno que duró mucho tiempo después del atardecer. El emperador habló de la caída de Aberheim y del saqueo del imperio que le había precedido. Como el astuto diplomático que era muy generoso en sus alabanzas a Yerroth y a Hammerson, y habló extensamente del sacrificio hecho por un Grimpuño Hierro y sus matadores. En cambio, Alariel habló de la guerra que había destrozado Ulthuan y de los peligros que acosaban a Celloren y el Tejido. Lo contó en términos cuidadosos, sin recibir jamás a la falsedad, pero ahorrando a todos los presentes ciertos detalles. No mencionó el papel de Tyrion en la caída de Ulthuan, solo del avatar de Cain, como si fuera un ser separado. No dio cuenta de las numerosas traiciones que habían hostigado a los elfos, de las cuales Celeborn era la más reciente. Alariel juzgaba tales asuntos demasiado vergonzosos como para compartirlos con extraños, y parecía que ningún otro miembro del consejo estaba en desacuerdo con ella, pues ninguno buscaba ofrecer corrección. Por orden de Alariel, Teclis explicó una vez más cómo había roto el gran vórtice, había buscado crear encarnados lo suficientemente poderosos para oponerse a los dioses del caos. Gelt asintió ante esto en silencio, como si ante su larga lucha con un rompecabezas hubiera encontrado repentinamente su solución. El mago interrumpió, preguntando qué había sido del viento de la muerte y del viento de las bestias. Teclis vaciló antes de contestar, para después explicar que el Siege había sido robado mucho tiempo antes de que él hubiera destruido el gran vórtice, y admitió que el Gur estaba fuera de su visión. Hasta que fueran recuperados o sus portadores convencidos de la necesidad de oponerse al caos, el poder de los encarnados permanecería disperso. El duque Yerroth escuchó poco de lo que se dijo en el consejo. Su atención estaba puesta solamente en Lileath, cuyo aspecto había golpeado un acorde dentro de él que no podía identificar. No sabía que ella una vez había sido Ladriel, la bendita señora de Bretonia. Por su parte, Lileath no intentó iluminarlo. De todos aquellos a los que ella había usado para la creación del refugio, los bretonianos habían sufrido lo peor, pues toda su sociedad fue moldeada en un arma para ser empujada o descartada a voluntad. Como diosa, Lileath no había pensado en tales manipulaciones. Como mortal,
estaba desconcertada por lo que había hecho, a pesar de su necesidad. Sin embargo, una cosa era entender los acontecimientos que los había llevado hasta ese punto y otra muy distinta determinar qué debía hacerse a continuación. Y parecía que había pocas oportunidades para tal discusión. A medida que el anochecer dibujaba otra noche, las águilas de alas suaves llegaron desde las montañas. Trajeron palabras de una oscuridad antinatural que se extendía desde el este, de un ejército de muertos que se acercaba a la frontera de Azelloren. Los elfos reaccionaron de inmediato. El tejido del gran bosque ya estaba desequilibrado, y si esos no muertos pisaban sus raíces, la victoria sobre Belacor habría sido inútil. El consejo interno partió a pocos minutos de la llegada de los mensajeros, llevándose consigo las tropas que estuvieron en condiciones de marchar. Aunque estaban cansados, el emperador y Geld los acompañaron y los Zufbarak, a los que no les gustaba la idea de ser abandonados en el corazón de una fortaleza élfica, también fueron. Siguiendo caminos ocultos gracias a las indicaciones de los guardias, los 6 encarnados llegaron a la frontera de Widrioth mientras el ejército de los muertos se acercaba. Se dibujaron líneas de batalla a toda prisa. Banderas de todos los colores y diseños se izaron juntas. La primera vez en quién sabía cuántas generaciones. Elfos, enanos y hombres se preparaban para luchar como uno solo contra la mismísima muerte. Ante ellos avanzaba un ejército sombrío, un ejército de huesos desparramados y alas hechas jirones, de siniestros fuegos bruja reluciendo como fuegos fatuos en la oscuridad. Los muertos se derramaron por la ladera de la montaña en silencio, cada paso preciso y guiado por la misma voluntad asfixiante que había ahogado la ladera de la montaña. Nagash había llegado a Azelloren. Relato: La muerte llega al bosque. Manfred von Karstein no hizo ningún intento de ocultamiento mientras guiaba a Shigaroth hacia la apelotonada línea de batalla que se había formado en el borde del bosque. Aunque le disgustaba admitirlo, sus hechizos de ocultación habrían hecho poco para engañar a los magos y a hechiceros que esperaban abajo. En su lugar, tendría que confiar en la curiosidad de sus oponentes y perder el sentido de la decencia para evitar que se le hiciera daño. Parecía que la fe del vampiro no había sido en vano. Ni una flecha, bala, ni un hechizo lo atacaron mientras las garras de Ashigaroth se fijaban en una roca frente a la línea de escudos. Por un momento, Manfred se deleitó en la sensación de centenares de ojos que lo observaban en el temor mal disimulado de los vivos. Di tu parte, abominación, y vete, o sé destruida. Era Malekith quien había hablado, con las palabras extrañamente metálicas, a través de la máscara de muerte de su armadura. No había miedo en la voz del rey elfo ni recelo. No había ninguna presa aquí, después de todo. La decepción de Manfred se mezcló con alivio. Tratar con los vivos ya era bastante desagradable. Negociar con presas habría sido inaceptable.
Aún así, cuando habló después, Manfred apenas pudo disimular el disgusto de su voz. El gran Nagash, soberano eterno de toda Nejecara, señor del inframundo y señor supremo de los no muertos. Hizo una pausa. Las siguientes palabras sonaron amargas en su lengua. Desea parlamentar.